Hard Way in full effect. Low Q. DJ Mercenario. DJ Mahogany. Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de Three the Hard Way. El programa que diría yo, por lo menos el podcast, junto a mis hermanos, tanto DJ Mahogany como el señor Mercenario Junior Polanco de Campamento Revolucionario, donde hablamos de política dentro del rap, del movimiento, del hip hop, de la cultura, de lo que verdaderamente diríamos que nos movió a interesarnos y nos abrió campos de ideas o ideologías por o a través del hip hop. Y hablamos de figuras, de MCs, con personas muy relevantes ya conmigo en pantalla, los muchachos. Y hoy quiero tocar un tema que es algo, un tema bien interesante. Saludos tanto a Junior como a Mahogany, que ya Gracias, mano, igual. debe de estar entrando nuevamente por ahí. Y es, diríamos, por lo menos para partir de entrada, Junior, la relación entre la CIA y el gobierno de los Estados Unidos y el cine afroamericano, sobre todo particularmente lo que fue el Blaxploitation. Yo diría que este tema es como que entrelaza un poco lo que es la mezcla cultural, centro ideológico y manipulación mediática que creó una reacción social. Yo diría que hay un punto de partida, una inflexión bien grande del 1988 en adelante, y sobre todo en esos años el gobierno, sin lugar a dudas, pudo haber sido influenciado o afectado al cine negro. Hay que reconectar obviamente algunos hechos históricos. Para mí, el fin del auge por el Blaxploitation como reacción institucional va desde el 1970 al 1980. Esos años para mí fueron cruciales. O sea, el Blaxploitation surge como el cine negro o una manera del cine negro dentro de lo que se conoce como una manifestación de expresión rebelde en los 70, pero también fue una manifestación cultural comercial de la cultura negra. Obviamente desde el 1971 tenemos Shaft, Superfly en el 1972, Coffee en el 1971, Foxy Brown 1974. Eran películas que mezclaban violencia, pero con música, funk, sexualidad, crítica social. Pero los protagonistas básicamente eran negros empoderados. Y cuando le damos el empoderamiento dentro del cine al afroamericano, sabemos que hay un problema. Aunque estas películas obviamente mostraban personajes negros, diría yo, obviamente empoderados, fuertes, bien promovían estereotipos de criminalización, drogas y corrupción, lo que provocó reacciones en la nación de los Estados Unidos. Y por ahí entonces vemos que podría haber una intervención ideológica encubierta por parte de nuestros cuchichos de la CIA, control cultural. ¿Qué tú me dices, Junior? ¿Cómo están ustedes, señores? Feliz fin de semana largo. Todavía estamos aquí en feriado en Santo Domingo. Día del Trabajador. Aquí se celebra en mayo, en Estados Unidos creo que en septiembre. Aquí el Día del Trabajador aquí se convirtió en la revuelta o la provocación de los vagos, no del que trabaja. Sí, es algo bien random. Una fecha, en Estados Unidos tiene otra connotación. Total. Pero tú sabes que, por ejemplo, tú mencionaste varias películas de Blaxploitation. Y, por ejemplo, el director Melvin Van Peebles, Sweet Sweetback's Badass Song. Me gusta esa participación, o sea, la incursión de Van Peebles y luego el reenganche con su hijo Mario en los 90, que vamos a llegar a eso ahorita. Es muy interesante. Tú sabes que yo siempre, aquí las películas de Blaxploitation las daban en televisión aquí, traducida en español. Okay. Dieron varias. La más famosa es Black Belt Jones, que se llamaba en español Cinta Negra contra la Mafia. Y uno relajaba muchísimo en la escuela. Yo ni sabía que eso era Blaxploitation
Yo tenía 12 años, 13 años. Y uno bromeaba mucho con eso, de que los Mau, los obispos, lo que sé yo qué. Era una cubrir de Warriors y todo eso. Lo daban en televisión normal. Que no sé si hay otro país donde hayan llegado en español. Me imagino que en México, porque la traducción era mexicana. Pero hay un tema con el Blaxploitation, que es que luego, ¿verdad? Salimos de la segregación en los 60, 64, de ahí para adelante de lo de Rosa Parks, ¿verdad? Del busing y de Martin Luther King y todo. Y este cine viene ahí mismo atrás, 67, 68, 69. Oye, qué interesante tú traes lo de The Warriors. Claro. ¿Tú la consideras honestamente como parte del Blaxploitation? Seguro. Ok. Lo que pasa con Blaxploitation más pop, pero el Blaxploitation. Ok. Porque Emma, incluso el cine de Hollywood llegó a enganchar un poquito en el Blaxploitation. Tú ves, por ejemplo, Death Wish 3 en el Bronx, de Charlie Bronson. Bronson, imagínate. O sea, tiene escenas explícitas tipo Coffee, tipo... ¿Tú me entiendes? Eso va enganchado, pero ¿qué pasa? Este cine Por ahí tú tiene en medio... puedes seguir con Derry Harry también. Hay un enganche porque al final Hollywood, ¿qué es lo que busca? Lo que esté gustando, y eso estaba gustando en la calle. ¿Qué sucede? Este cine ofrece una visión. El negro venía de ser en las películas. Dile Mahagany. On a plantation, what else can a nigga do? O sea, la vaina de Burn Hollywood Burn. O sea, tú oyes esa canción de Public Enemy y tú ves los personajes que tenían los negros. Hattie McDaniels, que fue la que se robó el show en Gone with the Wind, que fue la producción más importante de Hollywood del 39, ¿verdad? La historia de Scarlett O'Hara y eso de la guerra civil, cuando queman Atlanta. La verduga es Hattie McDaniels, que fue la primera actriz de color que le dieron un Oscar. Y para ella entrar a la ceremonia de los Oscars, tuvieron que dar una autorización porque no dejaban entrar afroamericanos a la ceremonia de los Oscars. Y ella incluso ya dijo, no, si yo no puedo entrar no importa. O sea, ella lo cogió variado, pero en verdad ella hizo la película. Ella hacía el papel de la ama de casa o la matrona de ahí, de la hacienda Tara, donde vivía Scarlett O'Hara, que era la actriz británica Vivien Leigh. ¿Qué sucede? Estas películas del Blaxploitation vienen de convertir la imagen del afroamericano de un sirviente o de un chofer o de una ama de casa o de un esclavo o de algo así, bien básico, a una persona empoderada, como tú dijiste, pero tenía un catch que ofrecía una visión bastante sórdida de la vida del afroamericano, que es lo que el cine de después, el cine negro de los 80 y pico, 90, con gente como Spike y el mismo hijo de Melvin, como que trata de enderezar esa imagen. Por ahí vamos a llegar pronto. Pero es muy interesante porque en verdad las películas de Blaxploitation eran un shock a lo que había en el cine de esa época. Pero reflejaba mucho de la revolución cultural que había venido desde Woodstock para adelante, a nivel general en Estados Unidos, con la liberación cultural femenina, el feminismo y todo que vino junto a eso. O sea, al final de los años 60 de Estados Unidos fue un cambio que incide hasta el día de hoy, y no solamente en Estados Unidos, sino en los satélites también, y en los países del mundo occidental en general. Hagan como que hizo un poltergeist y se lo chupó la televisión. Magari. Dale, Magari, ya mismo la cabeza. Oye, esa es la película más seria que yo he visto. Yo duro un año sin dormir. Mira, qué interesante eso. A lo mejor puede dar un poco más de contexto sobre eso. Porque, mira, yo te voy recuerda que yo diría que la CIA tenía un historial. La CIA, vamos a ser sinceros, había abierto un perfil, como quien dice, un historial documental de lo que es la influencia en medios de Hollywood durante la Guerra Fría, y ese fue el proyecto Mockingbird, donde pues obviamente se proponían narrativas de debilidad a nivel de movimiento racial,
como las Panteras Negras, y el cine fue un vehículo indirecto de esa cuestión. Y ahora que tú traes dos cosas bien interesantes, sobre todo lo que es la película Warrior, que yo ahora, fíjate, yo no la tenía directamente tan y tan calificada como parte del Blaxploitation, pero ahora repasando la película sí lo es. O sea, ¿sabes? Tú como que llegas porque, como te digo, fue justamente, diría yo, en ese declive, ¿no? Y no era directamente producida, como bien tú dices. Era más bien un proyecto de Warriors ya es 77, creo, no es 77 Warriors. Sí, por ahí. Y ya va Y entonces, saliendo ahí. pero eso que tú traes de lo de Public Enemy me parece interesante en cuanto a sobre todo el tema de Burn Hollywood Burn de Public Enemy. Ice Cube, Big Daddy Kane and Public Enemy. Es correcto. Mira, tú sabes, yo eso fue aquí en Santo Domingo. Al 90 fue eso, ¿verdad? 90 a finales. Sí, 90. Yo lo escuché el 5 de enero del 92, ese álbum, Fear for Black Planet. Me acuerdo todo el día. Que mi amigo Freddy, la mandó esa cinta, nosotros embrujamos con ella. Pero mira. Como dije, está bien, del 1990 con Ice Cube y Big Daddy Kane. Quédate ahí mismo, espérate. Para mí, sí, del álbum Fear for Black Planet. Fear of the Black Planet. Un ataque, de lo que podría yo decir, fue un ataque directo y sin filtros contra lo que es la maquinaria racista dentro de el imperio llamado Hollywood, que conecta obviamente frontalmente con las raíces y el declive de lo que estamos hablando, el Blaxploitation. O sea, el Blaxploitation empezó como una expresión de empoderamiento, como dije, de los negros en los 70, pero Hollywood rápidamente lo absorbió, distorsionó los personajes y comercializó los estereotipos entre traficantes, prostitutas y pandilleros. Esto yo diría que generó un poco de tensión en la comunidad afroamericana y entre el orgullo de verse en pantalla y el peligro de verse, obviamente, mal representado. Y aquí es que entra Public Enemy cuando lanza este tema, que básicamente estuvo respondiendo a décadas de esa manipulación cultural. Sobre todo esa parte donde dice Hollywood, or will they not make us all look bad like I knew they had. Básicamente, y aquí lo que dice. Incluso a mí me parece que en el video él presenta también a uno moreno como con los labios pintados. Ajá. En esa escena. Volví ya. Ya volvió el matatán. Mira, yo cada vez que yo voy a un supermercado pienso en Burn Hollywood Burn. De verdad. Cada vez que voy a la vaina del pancakes, que se llamaba Aunt Jemima, y ahora le cambiaron el nombre, se llama de que si yo qué, yo ni sé cómo fue que le pusieron. Pero yo recuerdo que para esos días, como en el 88, tú sabes que Aunt Jemima tenía la imagen de la matrona con el paño, tipo la del pollo Victorina. La que cocinaba en la era igualita a Harry McDaniels, la de con Will Wayne, la misma cosa. Entonces cada vez que yo voy al super y veo que ya no estaba en Jemima, me acuerdo porque dice, even if now she's got a perm. I remember, o sea, porque tú sabes que primero en Jemima le quitan el paño y le hacen un derrizado, le ponen una permanente. Y ya parecía como una doña así, una matrona así, ya, pero ya de los 80. Y después le eliminan el personaje y le cambian el nombre a la marca de Aunt Jemima, que yo duré como 3 años que ni la veía, y después volvió con el nombre original que tenía en su fundación. Que eso es algo de la, digamos, del erasure que están haciendo en Estados Unidos con el estigma racial. Pero viendo a Burn Hollywood Burn, lo que Manny está diciendo de la blackface, se llama eso. Tú sabes que antes, la primera actriz que sale en una película importante, esa que yo menciono varias veces, antes de eso, los personajes afroamericanos o los negros
eran actores blancos pintados de negro, con la cara negra. porque no dejaban actuar negros, no podían salir en película. En Gone with the Wind creo que empieza a dársele papeles a actores negros de verdad. Y de ahí para allá, o sea, porque esos negros así, esos blackface, eso le llamamos the minstrel show, ese tipo de shows que hacían con blackface. Que si tú te acuerdas, el álbum de Little Brother se llama así mismo. ¿Te acuerdas? Blackface. No, minstrel show, the minstrel show. Oh, ok. Sí. Y el álbum de KMD tiene la imagen del moreno con la boca grande, que es ese mismo reflejo de y la vaina de los Mau Mau, el tema con Cannabis y Mos Def, de Bamboozle, de esta película Bamboozle, ¿te acuerdas? Le pintaban la boca blanca también, eran la cara negra. Que Bamboozle fue de las últimas películas, pero vamos para allá ahora. Pero volviendo a Burn Harbor, mira, déjame que lo que yo iba a decir antes de irme ahorita. Antes de yo escuchar Burn Hollywood Burn, yo iba al cine semanal 2 y 3 veces y veía todas las películas americanas y me gustaba mucho el cine juvenil americano. Pero yo notaba que en todas las películas, todas esas películas 80 de juventud, Revenge of the Nerds, Fast Times at Ridgemont High, Breakfast Club, Ferris Bueller, etcétera, eran de público total, o sea, todo el que salía en la película era blanco casi. Cuando salió un negro, era el token black person in the film, o sea, tenía que poner un negro, entonces ese negro, si tú te fijas incluso en Airplane, en donde está el piloto, salen 2 negros, y los 2 negros en el lenguaje que le decían jive, en el slang, que le decían jive, que el mismo Ivanix, pero el nombre que tenía en los 70, que era como hablaban los pimps. Entonces los tigres, los 2 que salen en el avión, que se ponen a hablar jive. De ahí es que sale el nombre del record label. Jive Records. ¿Ah? Sí. Jive, porque jive era como hablando vacuencia, en español literalmente. Jive, talking jive, hablando vacuencia. Hablando plepla. Entonces los blancos decían, no, porque placebla se dando cotorra. Jive cuando tú estás hablando vacuencia, hablando disparate. Porque los blancos no entendían a los negros cuando hablaban en jive. Y hay una escena muy cómica donde viene June Cleaver, que es la mujer tal vez más blanca estereotípica de la televisión americana, que era la mamá de Leave It to Beaver en un show de los 50. Y ella viene y ve uno de los señores está malo en el avión y ella viene y le dice hay una enfermera y la enfermera dice, no entiendo lo que dicen. Y ella dice, don't worry, I speak jive. Y empieza a hablar con los tigres, una cura. Pero todo eso es una sátira al portrayal, a la forma en que el negro era percibido en el cine americano. Todavía en los 80, todas esas películas juveniles que yo dije, había un solo negro siempre, y era un negro exagerado, que hablaba más negro que todo el mundo. What you saying, man? Como bien, tú sabes, como han querido en el cine de aquí también, satirizar a los urbanos, porque eso sigue. O sea, algo que no se cae. Lo que pasa es que las sociedades van evolucionando a la medida que pasa, o sea, cada cual va pasando sus etapas. Todavía nosotros vamos como 20 años más para atrás, pero vamos. Entonces, todo eso engancha en que el tengo una pregunta, pero prosigue. Continúa y tengo una pregunta. No, que todo eso va enganchando hasta que se llega a un punto donde un grupo de realizadores negros llega y dice, no, nosotros queremos hacer otro tipo de cine. Y ahí es que empieza Spike Lee, empieza John Singleton, empieza el cine que ya nosotros seguimos viendo, que es el que en verdad tenemos que ver qué le pasó, porque empezó muy bien y le pasó más o menos lo que hablamos la semana pasada del hip hop, pasó aquí al cine un par de años más tarde. Todavía en Bamboozle iba más o menos bien para el año 2000, pero hubo un deterioro notorio del 96 para adelante del cine afroamericano. ¿Desde qué época tú dices? Empezamos 89. No, desde qué época empieza el deterioro que tú dices. De mediados del 96 para adelante, por ahí. Pero se mantiene, yo creo que Bamboozle fue la última buena que yo vi. Brown Sugar fue buena también. Pero
hay que ver qué pasó ahí, porque el cine empieza muy bien. Do the Right Thing, la New Jack City, Boys in the Hood, Juice. Menace to Society, Juice, comedia como Who's the Man, como la misma Friday, que, o sea, hay un cine negro que se va haciendo bien. Clockers, ¿cómo se llamaba? Strap, la que era con Fredro, que se llamaba Bambú, del 93. Hay muchas películas buenas, o sea, hay una gran, yo tengo una colección de películas de esas. Sí, no, Menace. Belly. Sí, hay muchas buenas. Belly, no, Belly, Belly Belly, fue Belly. ya, Belly, a nivel de fotografía, Belly una cosa tremenda. No, es que el tipo que hizo eso era el director de todos los videos de toda esa gente. Hype Williams. Sí, Gary, Hype Williams, ¿no era? Hype Williams, sí. Hype Williams. Pero yo creo, Junior, que hubo un punto interrupción, un punto de inflexión en cuanto a lo que es Burn Hollywood Burn, traído por el éxito en la película, si no me equivoco, Do the Right Thing, con el tema Fight the Power. Acuérdate que hay una parte bien importante en Fight the Power, que ese fue el punto que más roncha sacó de esa canción, donde básicamente ellos, o por lo menos Chuck D, obviamente, sale y dice, Elvis was the hero to most, but he never means shit to me. He says, por ahí para abajo. The sucker was simple and plain. Motherfucker, man, John Wayne. Walker, him and John Wayne. But I'm black and I'm proud. I'm Ahí. ready to fight with an amp. Most of my heroes don't appear with no stamp. Es Oye, correcto. eso fue ahí. Papi, Están recogiendo todavía de ese punch. O sea, no han devuelto todavía. Lo cierra con la mano y dice, motherfucker, him and John Wayne, because I'm black and I'm... Y sale John Wayne en su caballo, ahí hay hombres. Y entonces, y Flavor Flav está sonando. Con una trompeta. No, what the fuck, me, John Wayne. No, mira, ahí. Esa fue la parte que eso fue lo que trajo Burn Hollywood. Para mí, esa parte, obviamente, ya ellos lo tenían, pero es que cuando ellos reciben en Nueva York, como se cantaba eso, los conciertos en vivo, eso no va esquina por esquina. Ese verano yo estuve en Nueva York, esquina por esquina, Fight the Power. Había una electricidad en el ambiente. Tú sabes que ahí mismo, en abril del 89, fue que hubo ese conflicto en Bushwick, que lo hablamos una vez, de que el judío mató a ese joven afroamericano. Y ahí mismo fue que ellos van y graban el video de Fight the Power en Bushwick. O en Bed-Stuy. ¿Dónde era? En Bed-Stuy, el video. Yo sé que donde ellos grabaron fue cerca donde mataron a un muchacho. Yo no me acuerdo tampoco. Y óyeme, esa película, en los cines que la ponían en Nueva York era con resguardo policial. Era, o sea, ese tipo de turbulencia social a partir de la música, ¿qué te digo? No es tan común, no ha sido tan común después de ciertos años para acá, que donde estamos girando en torno, y he dicho varias veces también, que los que estén viendo esto y tengan algún aporte que hacer porque queremos llegar a algo y no tenemos el ki del agarre, pero sabemos que hay algo, porque no puede ser que tú tengas una expresión tan exquisita que se degrade de una manera, o sea, en menos de una década. Exacto, en menos de 10 años. Ahí hubieron unos puntos de inflexión bien importantes. A mí me gusta mucho ahora recordando esa parte de Ice Cube donde dice so many parts in the movie you ain't even in it, don't deserve credit, that ain't how you get it. Pero yo le echo la culpa a que hay unas personas que tienen culpa grasa. Número uno, obviamente Hollywood y todas estas mierdas de películas, que si Car Wash, que si Guachaperro, Lavaperro, y sobre todo, en un momento dado, lo que fue, escuchen bien, lo que fue el darle más allá del programa de televisión a los Wayans Brothers. Esa gente jodieron. Esa gente rompieron a Saturday Night Live en pedazos. O sea, podríamos decir que ellos fueron los que trajeron la debacle a The Living Color.
que era un buen show. Y Living Color fue un antes y un después en la televisión. Que bueno, también fíjate que ahí estaba el show de Arsenio Hall. También. Y cancelaron el show de Arsenio Hall, creo que en el 92 a finales. El show de Arsenio estaba durísimo. O sea, entonces, entre el show de Arsenio en Living Color ya había una presencia inteligente. Porque fíjate lo que dice Big Daddy Kane en Burn Hollywood Burn. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Oye, muchos hombres inteligentes parecerían ser no civilizados como están en la pantalla. Oye, es una vaina. Yo con 17 años que yo sabía que mierda. No, Junior, es que hay mucho, esa es una de las preguntas que yo le tengo a ustedes, es que hay muchas personas que también están infiltrados en Hollywood. Por eso cuando ustedes dicen Hollywood, debería de ser la jerarquía de Hollywood, es la que está corrompida, tú sabes. Pero hay muchos que están ahí dentro. Con esto que se ha destapado de Epstein para acá. Entonces, lo único que no están sorprendidos son los que hayan Public Enemy. Y'all niggas 20 years late. O sea, tienen tan tarde. O sea, eso se viene, en el GEPA se viene tratando eso desde los 80 y pico, 90 bajito. Esa corrupción que hay en los medios. Y lo del Islam también, lo del Islam también lo decían. Lo decían, y el mismo profesor Greff lo dijo muchísimas veces. Cuando ellos lo vestían, si tú te fijas, casi a todos los morenos lo visten de mujer. Por ahí es que voy. Eddie Griffin ha sido uno de los que él ha dicho eso. Dave Chappelle también. O sea, Dave Chappelle está calientísimo con este establishment. Eddie Griffin lo ha dicho. Eddie Griffin tiene uno de los mejores podcasts, por lo menos es como un de comedia donde él habla de parodia en YouTube. Yo veo todo lo que le hacen. Ese tipo es tremendo. Y se ha buscado una candela increíble, sobre todo con lo que es revolucionario de los demócratas, porque él se apuntó a esa gente. Ese tipo no tiene piedad con ellos. O sea, él no aplaude las cosas de Trump, pero dice que esta gente está en otro mundo. Y obviamente Hollywood es parte de esa vena, por decirlo así, de esa horta del progresismo norteamericano y sobre todo por su representación en Hollywood. Y entonces ellos Mohagany dice, es bien interesante el hecho de que ellos dicen que hay que hacer como un tipo de pacto. Y todos exacto, estos negros, como un ritual. Estos negros en Hollywood tienen que vestirse de mujer. O sea, ya Hollywood podríamos decir que al absorber obviamente lo que es el Blaxploitation, cuando ellos vieron, porque miren, algo, el cine, ese cine del Blaxploitation, el hecho de llevarlo a la tumba en una década, es porque era rentable. Eso tuvo claro, éxito. Porque no estamos hablando de vainas que no gustaban. Estamos hablando de cosas que repercutían incluso aquí. O sea, que no estamos en territorio, ¿te entiendes? O sea, es un asunto que, y fíjate que el tiempo le está dando la razón a toda esta gente. O sea, ese lío que hay en Hollywood y que cada día se destapa más y más y más. Eso era como picó con Poppy también, o sea, es algo muy profundo. Básicamente Hollywood desactivó el potencial revolucionario del cine negro, sobre todo en el Blaxploitation. Y obviamente yo diría que la rebelión fue reemplazada por la exageración y los estereotipos. O sea, mira, lo bueno es que nosotros aquí hablamos en español en este programa acá, en este segmento. Y tal vez no podemos evadir a los robots y la vaina. Hay un texto que los Rastas mencionan mucho, que se llama The Protocols of the Elderly Learned Elders of Zion, que es los protocolos de los sabios de Sion. Ese documento es de los finales de 1800 y pico. Mucha gente ha dicho que es falso, pero el místico me lo enseñó hace más de 20 años. Y ahí dice prácticamente lo mismo que está pasando ahora con todo, en cuanto al desorden que hay con los medios, con la educación. Y todo eso apunta a un solo grupo. Profesor Greff lo votaron de Public Enemy una vez porque apuntó a ese mismo grupo y denunció ese mismo tipo de cosas.
Michael Jackson, que era el rey del entretenimiento americano, una vez se le zafó una cosita con ese grupo y también tuvo que pedir excusa. Axl Rose con Guns N' Roses también se le zafó una cosita y tuvo también que retractarse. Entonces, Mel Gibson Mel también. Gibson, todo el que tú ves que ha tenido problemas, busca lo que por ahí va. Entonces hay algo real ahí. Y el mundo está viendo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, es en tiempo real. Kanye también. Kanye le inyectaron una vaina a estos muchachos, le mandaron no sé qué fue y quedó loco el pana. Pero él también ha hablado pila de eso. Y no puede ser que todo el mundo esté loco. Porque los hechos están ahí. Mira esa debacle que ha habido en Hollywood. Mira todo lo que está pasando a nivel mundial. Mira el genocidio que hay actual. Que por más que sea, ok, pero hay un trote ahí. Pero como digo, nosotros hablamos español caribeño, tal vez da más brega. Cualquier cosa, ustedes ven que yo pico 2 veces que me tienen secuestrado. Pero mira, estamos hablando de vaina hardcore. Mira lo interesante de que tú traes ahora y cómo se le dio y todavía se le sigue dando por el a Puffy. Que hay que darle su cajeta, digo yo, obviamente, pero sin embargo tú tienes un tipo como Harvey Weinstein y a Harvey no le han entrado tan duro como, o sea, incluso tú tienes a gente quizás diciendo que Harvey Weinstein es un tipo que están hasta diciendo, ya hay teorías conspiranoicas por ahí de su inocencia. Mira, Weinstein, Epstein, ¿qué tienen en común todos esos nombres? Weinstein, Epstein. A Puffy nada más le faltó ser Compstein. No es Compstein, es Comps. Pero a que la lista, vamos a hacer una apuesta aquí. Vamos a poner un peso que también, el papel de los viejos. Oye. Vamos a poner un peso que la lista de la gente implicada en lo de Puffy sale primero que la de Epstein, que fue hace tiempo. Vamos a apostar que sale primero. No, pero que también hay que tomar en consideración de que Puffy es mucho más popular que los Epstein. Y cosas, sí, tú eres buena gente. Puffy, no, pero Puffy en realidad es una figura popular. ¿Tú entiendes? Seguro. Obviamente, es como lo que se habló en el incidente ese que ocurrió en el Jet Set, ¿verdad? Se mencionaba mucho a Ruby Perry y los peloteros porque eran los más populares. Seguro. En el caso de esto, tal vez son el mismo nivel de crimen, pero como Puffy es una celebridad, ¿sabes? Le han dado más vuelta a eso. Pero Harvey Weinstein fue productor de películas. O sea, estamos sí, hablando pero es que involucró heavy, el tipo era dueño de Hollywood, punto. Ese tipo sí, pero que te digo una figura como popular, que es como, qué sé yo. A nivel de popularidad y de atención mediática que genera Puffy, sin lugar a dudas. Pero no es con la élite que él es popular, no es entre las élites que él es popular. Dentro de las élites, pero acuérdate que él sale abrazado con Robert De Niro, él estaba abrazado, ese tipo hacía películas y el problema de él era yo no sé cuántas pilas de actrices son las que están en su lista. Ese dio más mujeres que Petán en Bonao. Ese tipo Petán Trujillo. Eran mujeres, pero eran mujeres que él llevaba al estrellato a nivel cinematográfico. No, porque era, ¿cómo que le dicen? El couch casting. Sí. El casting del sofá. No, es una industria sucia. Una pregunta, Manny, tú que eres DJ, ¿cómo se llamaba el track número 6 del Zambón Bindó? Mierda, el que mezclaron los B-Junkies. J-Rock Babs, el B-Junk. J-Rock, el track era de Rocketman, ¿cómo se llama? Esos son los B-Junkies. El track era de Rocketman, ¿cómo se llama? Sí. Pero espérate, que estoy mirando. Sí. ¿Cómo que empieza? Incluso lo volvían mucho. Tengo una pregunta para ustedes. Pero espérate, dime ahí para ver si te acuerdas. Que ahí voy con lo que viene. No, que no me acuerdo del título. Él menciona. No, pero mira, yo conocí a Rocketman y es que él le encanta la película. El papá lo puso en eso. Ahí es que voy. La última película de Stanley Kubrick se llama Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, sí. Eyes Wide Shut se trata de un tipo que Nicole Kidman y Tom Cruise.
trata de un tipo que se mete en un círculo parecido y descubre eso y se mete en problemas. Esa fue la última película de Kubrick. Kubrick no estaba para morir y se murió. Ahí era que yo quería llegar. Y Kubrick era de ese mismo linaje, pero soltó los códigos de antes y lo de ahora, como dice el Pilo y Galia por ahí. Entonces, tiren para adelante. No, que lo que quiero decir es que es obvio que por ahí que va la cosa, porque fíjate que ese realizador tan prestigioso hace esa película hablando de eso y no dura ni un año después de eso. Sí, es posible, sí. Sí. Sí, es fuerte. Porque son teorías, tú sabes, pero están muy cerca de la realidad. Muy cerca de la realidad. Teoría, pero hay como mucha evidencia abrumadora. Sí, no, claro. Le quiero hacer una pregunta a ambos. Tú dijiste que lo que busca Hollywood es dinero. Yo estoy de acuerdo con eso, es una compañía para producir dinero. Ahora yo le pregunto a ustedes dos, ¿cómo es que Hollywood, siguiendo una política o una ideología, ahora está explotando un saco de dinero y perdiendo muchísimo dinero por inculcar una ideología? ¿Ustedes creen? Bueno, obviamente no es un buen negocio, pero quisiera saber, ya que estamos hablando de Hollywood, ¿por qué ellos prefieren impulsar esa ideología perdiendo dinero? Ellos pierden dinero hasta cierto punto. O sea, ellos sí. Es básicamente por lo cual yo cancelé. Me imagino que usted refiere a la ideología woke. Sí, la batalla cultural. Mira, tú dijiste que Hollywood tiene como conglomerado, porque no una empresa, un conglomerado, fundado por judíos americanos que se asentaron ahí hace cerca de 100 años. Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, toda esa gente que fundaron todos esos estudios eran toditos judíos. Es más allá que dinero, lo de ellos no es dinero, lo de ellos es adoctrinamiento masivo. Por eso tú ves que los norteamericanos entienden que ellos son los superhéroes del planeta. Porque en la película y en la televisión, desde chiquito están viendo que cuando ellos van a un sitio y ametrallan y bombardean, son héroes, pero cuando viene una gente y lo hace, son villanos. Y van cambiando el villano según la narrativa. En una época los villanos eran los rusos. Tú vas a Rocky 4, Iván Drago era el malo y Rocky era el superhéroe gringo que mide 5'6" y desbarató un tigre de 300 libras y 8 pies de altura que era hecho de metal y él le ganó. Porque es americano, entonces después va cambiando, después los americanos pasan a ser, los villanos pasan a ser los árabes. Y por ahí María se va. Entonces, el principal propósito de Hollywood, y que todo eso lo dicen los protocolos de Sion, es adoctrinar, el entretenimiento como adoctrinamiento para fines posteriores. Ahora, ¿cuál ha sido la herramienta? La división cultural. Ahora se ha creado un sectarismo a nivel de los medios, donde antes, yo te lo digo porque yo iba a Estados Unidos desde pequeño, yo no recuerdo esa división entre los demócratas y los republicanos. Eran dos partidos diferentes, no eran enemigos a muerte. Me acuerdo cuando fueron Michael Dukakis contra George Bush y ganó George Bush, ahí nadie había, yo no veía gente amenazándose de muerte. No, pero nada de eso. Podían debatir y podían sin ningún problema. Claro, iban a los debates, todo civil, todavía estaba Al Gore, todavía estaba, déjame ver quién, la última vez yo vi eso fue en los 90 y pico, esa armonía. Pero la división social, la división racial, hay una división, mira, esa vaina del Super Bowl con Kendrick, eso fue una demostración de división racial de un país tremenda, con el factor que no existía antes del white guilt, de la culpa blanca, de todos los blancos que se sienten culpables de ser blancos y viven queriendo defender todo lo que hagan los afroamericanos, esté bien o esté mal. Entonces hay un tema ahí. Está dividido la población por generaciones. Yo no recuerdo en mi juventud de que los adolescentes mandando al diablo a los adultos, no me acuerdo de eso. Ahora es de que los boomers contra los millennials, contra los que sé yo qué. A lo de la edad de nosotros en Estados Unidos dicen generación X, que yo no considero que yo lo sea, pues yo soy nacido aquí. Y eso no aplica en todas partes. Los boomers, que la gente habla mucho disparate de eso, los boomers son producto de un baby boom en Estados Unidos, luego de la llegada de vuelta a casa de los GIs, de los militares, que vinieron de la Segunda Guerra Mundial y vinieron y tuvieron un incremento en la tasa de natalidad
que aquí no lo hubo, aquí había una dictadura. Entonces la gente también tiene que estar clara con eso, que eso no aplica en todas partes. Entonces tienen que dividir a la gente por raza, por orientación política, por orientación sexual. Entonces ese force de esa ideología woke es para seguir procreando la división. Todos los posts que tú ves en todas las redes incitando al odio es creando una división. Entonces te están dividiendo a la gente hasta que por plataforma de Android o de Apple. Y tú ves gente discutiendo, perdiendo tiempo en su vida, porque si tú usas Apple o si tú usas Android. Y ahora metieron esa vuelta a lo que usan Tesla. Por ahí. Entonces todo es división, todo es odio, hate mongering. El hate mongering, como teoría divisionista, lo aplicaron los alemanes en el 36 y funcionó muy bien, al punto de que en el 39 ya invadieron Polonia. Pero es muy interesante porque la gente no lo está viendo eso. Todo es team fulano o team fulano. Ahí pusieron a todo el mundo a discutir de forma fea con eso de Kendrick en lo del vaina, de lo del Super Bowl. Una vaina que lo que hizo fue cantar una canción tirándole a ese muchacho. Ya quieren venir que no, que si tú no entiendes esto, que sí o qué, o sea. Y eso la gente no lo está viendo y hay que combatir eso porque eso tiene un fin. No sabemos cuál es el fin ahora mismo, pero ya no enchucharon el COVID hace un par de años. No, pero tú acabaste de decir que la división. Por ahí, la división buscando qué. Yo entiendo que te está buscando una erradicación masiva de población por el tema de la sustentación geométrica de los alimentos y eso, de lo que hablaba Martu y eso. No, la multiplicación de alimentos con contrapoblación, la multiplicación aritmética de los recursos y la multiplicación geométrica de la población. Anda por ahí. Y la gente no está viendo eso. La única gente que puede tener eso es la misma población. Por ahí se están dejando usar de conejitos de India. Por ahí hay muchas cosas, hay unas conexiones bien grandes y utilización incluso de mensajes y metamensajes desde Serena Williams bailando un baile de una ganga, obviamente la misma ganga que mató a la hermana de ella. Miren, hay temas de muchas cosas ahí, pero lamentablemente vamos a tener que dejar porque yo ando corriendo corto de tiempo. 100 miles of running. Los Warriors hacen una vaina chula con eso. Así que vamos a seguir este tema. Ya estamos calientes, ya estamos en fragor. Voy a traer unas cositas en las que Mahogany va a desenvolver algo bien revelador. Pero lo vamos a continuar la semana que viene. Así que, sí. Burn, Hollywood, burn. Tú sabes, deja tu comentario ahí abajo, regálanos tu like, comparte este contenido, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana. Nos vemos, mis hijos, se me cuidan. Cambio fuera, señores.